el primer ultra que hice, tío, fue de 74 kilómetros y fue en Alemania. Y entonces antes había corrido ya un maratón. Había hecho un maratón de montaña, que lo hice en el Soplao. Entonces el ultra, tío, me lo planteé como dos carreras, tío. Dos carreras totalmente diferentes. De casi dos maratones, ¿no? Casi un maratón al principio y un maratón al final. Entonces salí con esa mentalidad, ¿no? Salí pensando, vale, Javi, tienes que correr un maratón. Ya lo hiciste en el Soplao. Y luego también pues ya lo hiciste muchas veces entrenando, tío, ¿no? Con lo cual, vale, ya más o menos estoy acostumbrado y es algo que puedo hacer, ¿no? Entonces salí pensando en el ultra eso. Y vale, mi objetivo es hacer un maratón ahora mismo. Entonces luego cuando llegué al kilómetro 42 del ultra, claro, tenía que hacer algo, ¿no? Tenía que darle como un premio, tío, a la cabeza, ¿no? Para cambiar el chip y para que siguiese en positivo. Y entonces en el 42 le dije a mi novia que estuviese ahí. Entonces estuve hablando con ella, me cambié de ropa, cogí también barritas, comida y demás. Entonces ya salí otra vez pues como con otra actitud, ¿no? Ya es como que le di una recompensa, como cuando le dices al perro siéntate y se siente, le das una golosina, tío, pues lo mismo. No fue decir a la mente, hago un maratón y luego darle algo para que esté contento y ya después de eso pues salí y hice el otro maratón, ¿no? Y aunque haga muchos ultras, tío, hago siempre lo mismo prácticamente. En el ultra Lo planteas todo así, ¿no? Sí, ultra del Soplao son 120, tío, y siempre me lo planteo en tres partes. Siempre lo divido, tío. Cuando tienes objetivos tan grandes no puedes salir de mano pensando en el objetivo grande, tío. Tienes que dividirlo en objetivos más pequeños y objetivos que sean pues, más fácilmente alcanzables, ¿no? Si no la mente se pone negativa y sobre todo en un ultra, tío. Cualquier pequeño detalle se puede hacer un mundo. Y tienes que tener mucho cuidado, tío. Para mí la parte psicológica es lo que más me gusta de un ultra. Más que la física, más que el propio esfuerzo. Y porque es el verdadero desafío, tío. Bueno, y este año acordaros de seguir a Javi en la primera Transgran Canaria. Transgran Canaria, exacto. Luego en abril, maratón de Düsseldorf. Luego a ver si vamos travesera a Traveserina, a ver qué hacemos. Luego el ultra del Soplao. Luego, ¿qué más? Anillo de Picos. Anillo de Picos. Desafíos o miedo. Y si hay suerte, y sale en la inscripción Ultra Tren de Mont Blanc otra vez. Ahí, a ver si Pero vamos a tener bastante por aquí. Sí, vamos a ver. Yo creo que sí, tío. Yo creo que si sale todo como tengo previsto, si no tengo lesiones y demás, este año quiero meter muchas carreras por aquí por Asturias, tío. Porque al final, yo cuando empecé a correr fue cuando estaba allá fuera, ¿no? Llevo 4 años viviendo fuera, 1 año en Londres y 3 en Alemania. Y claro, por aquí pues he corrido muy poco. Tío. Y vamos, que el otro día porque me llevó Santi a Picos, que si no, ni lo conozco, tío. ¿Cómo se te ocurrió? No, mola, tío. Se me ocurrió, tío, porque vivía en Alemania, tío, básicamente. Y entonces, claro, a veces hace chungo, tío, por el tema de familia, amigos y toda la historia. Entonces me regalaron la cámara para Reyes, tío, entonces ya corría algo y tal. Entonces empecé a grabar, tío, entonces así mi familia también podía ver y los amigos y tal. Y luego poco a poco pues fue creciendo la bola. Y fue cuando me empecé a meter también en los ultras. Y nada, ahora con el canal a tope, tío. Con el canal a tope y carreras a saco. No paras, además. Ya, no se para, tío. No se para, no se puede parar. Y tío, tienes muchos seguidores, ¿estás contento? No, la verdad que súper contento, tío, porque cuando empecé con el canal, en ningún momento, tío, pensé que a la gente le iba a interesar y demás, ¿no? Pero el hecho de ver a alguien, tío, que es un tío normal, que no es un profesional, tío, no es alguien que tenga una genética espectacular o tal, pero que ven que es capaz de, no sé, pues de acabar un ultra, tío, de hacer 100 kilómetros o cosas así, que en un principio piensas que es algo, que es una locura, ¿no? Pues a la gente le gusta, a la gente se siente identificada y a la gente le gusta ver esos vídeos, tío, entonces es lo que me mola.